Buenas tardes, profesora. Con mi compañero Marcos Aguilera y yo, Adi Maldonado, estudiamos el caso de la contaminación por arsénico en el norte de Chile y su impacto en el ecosistema y la salud humana. Esto es para el ramo de contaminación y remediación de agua del 2020. Bueno, en este caso, a modo de resumen, se habló sobre un área afectada que es alrededor de 125.000 kilómetros cuadrados. Esto es en la región de Antofagasta, en Chile. Se estimaron unas concentraciones dentro del estudio como peligrosas, notablemente entre los rangos de 100 y los 1000 microgramos por litro. Lo que principalmente se vio afectado fueron los acuíferos de la zona muy cercana a los volcanes, ya que en esta zona, como conocemos bien la geografía de nuestro país, es que se encuentra a mucha altitud. Bueno, el arsénico se encuentra de manera natural en las rocas y el arsénico está presente naturalmente en las rocas de manera oxidante y estas concentraciones muy altas aparecen también en zonas de alta metros sobre el nivel del mar, sobre todo en los salares, nombraba también el estudio. También se nos informaba que el origen de este arsénico está ligado a las condiciones oxidantes y los climas áridos, prácticamente toda la zona norte de nuestro país, y también a la contaminación derivada de las plantas de cobre, sobre todo de la extracción minera que se da en esa zona. El arsénico es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y suelos, en la hidrosfera y la biosfera. Es movilizado al medio ambiente a través de una combinación de procesos que incluyen tanto procesos naturales como la meteorización, la actividad biológica y la actividad volcánica, así como procesos antropogénicos, como la actividad minera que ya he mencionado, el uso de combustibles fósiles, el uso de pesticidas, herbicidas, desecantes, conservadores de madera y usos como algunos aditivos para alimentos. Existe tanto en forma orgánica como inorgánica. En este estudio se visualizó más los riesgos tóxicos que tiene el arsénico inorgánico, como los que se encuentran en el agua. Estos son extremadamente tóxicos, mientras que los compuestos de arsénico orgánico son menos perjudiciales para la salud. De hecho, el arsénico orgánico se puede encontrar en los peces, y estos pueden incrementar su proporción como resultado de las reacciones de metilación catalizadas por la actividad microbiana, o sea, por algas y bacterias. Aquí se muestra una imagen de cómo es posible que el arsénico llegue al agua, como se encuentra en las rocas, sobre todo en el tipo de suelo que se da en el norte del país. Al pasar flujos de agua, caudales, estos se van transportando de esa manera desde la altura de la cordillera hasta el mar, puede llegar hasta el mar. Y es ahí donde también, mediante ese proceso, es donde el arsénico también pasa a la capa superficial del suelo. Y ahí es donde se produce este contacto también con las tierras agrícolas, que en esta región son pocas, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero que de alguna manera afecta igual a la agricultura. Y en lo que se basa básicamente este estudio es en los problemas de los receptores finales de este arsénico, que en este caso es la población allá en la región de Antofagasta. Bueno,
caracterizamos que el arsénico, en este estudio, por lo que se nos informaba, lo clasificamos como una fuente de contaminación difusa, ya que el origen muchas veces no está definido porque recorre mucha extensión de terreno. Entonces, por eso, para zonas muy amplias. No se puede focalizar bien el emisor concreto y puntual porque el foco de emisor afecta a una zona determinada. Eso es en el caso de que el arsénico sea liberado de manera antropogénica. Por eso que también el otro tipo de clasificación, que es según su origen, también el arsénico se encuentra en las dos categorías, que la natural, que por el mismo hecho que se encuentra en el suelo ya naturalmente, y por la actividad antropogénica e industrial de minería. Y es importante tener en cuenta de que Chile, nuestro país, es uno de los países que tiene mayor actividad minera en el mundo. Esta es una tabla recopilada de la EPA donde se muestran las concentraciones tanto crítica como crónica de las concentraciones de arsénico en agua dulce y en agua salada. Más abajo encontramos una tabla con las concentraciones de arsénico tanto en los suelos y en el agua de las distintas comunidades que se muestran, como San Pedro de Atacama, Socaire, Caspana. La contaminación de los suelos, cualquier sea su origen, unida a la del agua, impacta la agricultura de la zona, que si bien es insignificante en volumen, es de primera importancia para las comunidades indígenas, para las que constituye una importante fuente de alimentos por su lejanía de los principales centros poblados de la región. Y es por eso que aquí en la siguiente tabla, que se encuentra a la derecha, observamos las concentraciones de arsénico tanto en el agua de riego como en los productos cultivados en la región. En Chile, la presencia de arsénico en el agua se halla principalmente en la zona norte y centro-norte del país. Investigaciones previas han comprobado mediante el análisis de restos de momias en la zona que los impactos de la salud por arsénico en el norte provienen desde la antigüedad. Los niveles de arsénico más preocupantes en Chile se encuentran en las aguas superficiales de la región de Antofagasta. Sin embargo, los niveles de arsénico en aguas subterráneas de la zona central también pueden sobrepasar el valor límite establecido en la normativa. Ahora, en Chile, para que una fuente emisora para ser fuente emisora de este contaminante debe emitir al menos 0,5 miligramos por litro o 0,8 gramos de arsénico al día. Actualmente no existe una normativa que estudie por sí sola el contaminante de arsénico, como la hay para emisiones de material particulado, por así decirlo. Pero los límites de concentraciones de arsénico estipulados podemos analizarlos en el Decreto Supremo número 46 de normas de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas y en el Decreto 90, que establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Los límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales es de 0,5 miligramos por litro. En esta tabla podemos ver cómo se encuentra el arsénico en su comportamiento en medio acuoso. Está basado en el potencial eléctrico que tiene este y el pH. Eso es lo que modifica su forma en cómo lo encontramos. Cuando el arsénico se encuentra en formas insolubles, como por ejemplo combinado con el hierro o combinado con el sulfuro,
es estable y no se le considera tóxico. En cambio, cuando está en formas solubles, en formas más disponibles, es altamente tóxico para organismos vivos. La presencia del arsénico depende de factores químicos, físicos y biológicos. En este último, los microorganismos presentes en los cauces de agua forman un papel fundamental, ya que muchas bacterias son capaces de transformar el arsénico de un estado de oxidación más oxidado a uno menos oxidado, y viceversa. En el caso del estudio que estamos analizando, lo más probable, por los valores de pH y de potencial eléctrico, sería encontrar ácido arsenioso -2 o el ion arseniato. Para el balance de masa ya se puntualizó en este trabajo que la zona norte del país es la que tiene mayores problemas a causa de la toxicidad por altas concentraciones de arsénico. Es por esto que elegimos como base de cálculo la planta El Salar del Carmen, el cual queda en Antofagasta, y potabiliza las aguas de Antofagasta, tanto como de Mejillones. Los valores de arsénico que recibe esta planta son de 450 miligramos litro de arsénico y tiene un caudal diario de 1000 litros por segundo. Además, la concentración base que tiene el río desde donde sacan esta agua es de 10 miligramos litro. El proceso por el cual se realiza esta potabilización es por procesos de oxidación, coagulación, floculación, sedimentación y filtración. El proceso importante es el de coagulación y floculación. A la entrada de este llega el caudal inicial, el cual es de 1000 litros por segundo, con una concentración de arsénico de 450 miligramos por litro. A este se le adiciona tricloruro de hierro, el cual reacciona formando tricloruro de arsénico. La cantidad de moles de arsénico presentes en el agua inicial es de 6005 moles. La cantidad que sale después del floculado, el floculado consiste en una decantación por precipitación del cloruro de arsénico, ya que la reacción es 1 a 1, es de la misma cantidad de moles, de 6005 moles. Esto quiere decir que se extraen 1088,5 kilogramos por segundo de arsénico floculado para lograr la potabilización del agua. Esto es un valor importante en términos de tonelaje. Las tecnologías para la remoción de arsénico que actualmente existen son la oxidación por tratamiento convencional, que se ocupa la filtración directa, la coagulación, floculación, sedimentación y filtración del arsénico. Esa es principalmente la que se da acá en Chile. La absorción en lecho, el lecho de hidróxido de hierro y lecho de alumina activada. Procesos de membrana por osmosis inversa, que la osmosis inversa también se da mucho para la desalinización de la agua de mar, y el intercambio iónico por medio de resinas. Aquí podemos ver las principales plantas de tratamiento de arsénico en Chile y el tipo de tratamiento que estas usan, como es el caso, por ejemplo, de Iquique Alto Hospicio, el cual utiliza oxidación y filtración directa y tiene una entrada de arsénico de 80 miligramos por litro. El caso de Antofagasta, en el cual nos estamos basando, del cual ya se habló y dijimos que usaba un tratamiento de oxidación, coagulación, floculación, sedimentación y filtración, que recibe entre 400 y 450 miligramos por litro. O el caso de Santiago, por ejemplo, el cual utiliza oxidación, filtración en lecho absorbente y recibe 60 miligramos por litro de arsénico. Dentro de la información que obtuvimos de la planta El Salar del Carmen en Antofagasta, es en qué se basan ellos para ver la calidad de su agua potable resultante, qué tanto es la norma 409
y de calidad de agua potable y en indicadores de calidad como el arsénico, el hierro, el color del agua, el olor y el sabor que ésta contiene. Esa planta de tratamiento en Antofagasta desde el año 2005 ya está, cumple con la concentración de 0,01 miligramos por litro de arsénico en su agua potable. Esto es mucho antes de lo que de la última modificación que tuvo la norma de calidad de agua potable. También es importante, ya que estamos hablando del caso de Antofagasta, decir que es la primera planta la cual tiene norma ISO 22000, que es la de calidad en alimentos, que es pionera en ese sentido entre las plantas de tratamiento de agua en el país. Para la medición de arsénico, la manera en cómo se utiliza, según la ley, las leyes que ya especificamos anteriormente, en la norma chilena 2313-9 de aguas residuales, el método de análisis es la determinación de arsénico mediante la espectrofotometría de absorción atómica con generación continua de hidruros. Por otro lado, los biomarcadores de exposición han sido los más utilizados en el estudio de poblaciones expuestas al arsénico. Las determinaciones en orina de arsénico inorgánico ácido monometilarsónico, el MMA, y el ácido dimetilarsínico, DMA, proporcionan las mejores estimaciones de las dosis recientes de arsénico ingeridas. Además, han sido utilizados los resultados de los análisis de arsénico total en pelos y uñas, considerando estas medidas como indicadoras de una anterior exposición a arsénico. Las mediciones en sangre también han sido útiles, pero solo como indicador a exposiciones agudas. No se ha podido demostrar que la concentración de arsénico en sangre esté correlacionada con la exposición al arsénico en el agua bebida. Otro biomarcador de exposición es la frecuencia de intercambios de cromátidas hermanas, los linfocitos de sangre periférica, encontrada en individuos con exposición crónica al arsénico, por lo cual se afirma que el arsénico causa anormalidades cromosómicas. Los síntomas iniciales de una intoxicación por arsénico son muy parecidos a los de una gastroenteritis severa: dolor que mantiene el esófago, vómito, diarrea sanguinolenta, y posteriormente hay hipotensión, daño renal agudo, trastornos electrocardiográficos y calambres musculares severos. Con la pérdida de líquido aparecen signos de choque, convulsiones y coma. Si la muerte no es inmediata, después de unos 3 días aparece ictericia y oliguria o anuria. A modo de conclusión, la problemática del arsénico es un resultado de su fácil movilización bajo condiciones naturales. Sin embargo, el hombre ha tenido un importante impacto y es gran responsable en la generación de formas tóxicas del arsénico, es decir, del arsénico inorgánico, a través de la actividad minera, uso de combustibles fósiles, de pesticidas inorgánicos, herbicidas y de secantes agrícolas, así como el uso del arsénico como un aditivo de alimentos para el ganado y aves de corral. Chile es un país cuya economía se basa principalmente en la explotación de recursos mineros, siendo el primer productor a nivel mundial de cobre, yodo y litio, concentrándose principalmente en las zonas norte de nuestro país. Se concluye que las personas afectadas en las últimas 2 décadas en la región de Antofagasta corresponden a integrantes de pueblos originarios y OPAs de bajo estrato social, que habitan en zonas muy alejadas de los centros urbanos donde se distribuye el agua potable. Son estas las encargadas de disminuir las concentraciones de arsénico de los cauces que descienden desde la cordillera. Gracias por su atención. Gracias por su atención.